¿Cómo están? ¿Se mojaron? Yo pensaba que la lluvia nos iba a correr la audiencia, pero gracias por acompañarnos casi los últimos días de septiembre. Se ha ido rápido, me parece que fue ayer, que fue Año Nuevo. Se va a acabar el centenio, el milenio. Por ahí leí un libro que en el año 999, hace 1000 años, en Europa había grandes desplazamientos de humanidad y la gente estaba regalando sus propiedades, flagelándose, angustiados porque venía el fin del mundo y el anticristo hace 1000 años atrás. Así que 1000 años después estamos a la espera, porque he visto por ahí algunos que me hace recordar un personaje que estaba antes en la Plaza 5 de Mayo, que se ponía que en 1976 viene el fin del mundo. Se había vestido zapato blanco, pantalón blanco, correa blanca, camisa blanca, letrero blanco. Chaflán, ¿no era Chaflán? No era amigo de Chaflán, pero no era Chaflán. Llegó ese fin del 76 y todo el mundo esperando qué era lo que él iba a hacer, y salió muy tranquilo a la calle, nada más que rayó el año y dice que lo cambió 5 años más adelante. Bueno, buenas noches, gracias por acompañarnos en esta, la 38ª charla Smithsonian del mes. A nombre del patronato del Parque Natural Metropolitano y del Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales, les damos la bienvenida. Este ciclo de conferencias los iniciamos en 1996, para 4 años mensualmente de tener este foro para que los investigadores que trabajan en Panamá de diferentes países y disciplinas tengan una oportunidad de compartir con la comunidad, con ustedes, con nosotros, lo que están haciendo, dónde trabajan, cómo llegaron a hacer lo que hoy hacen, qué les interesa, sus publicaciones, sus metodologías de trabajo, sus hallazgos, sus sueños. Antes de presentar a nuestro invitado de esta noche, quien ya nos ha acompañado en otra oportunidad, quería, como en otras oportunidades, hacer algunos señalamientos. Quería pedirles a todos que por favor se anotaran en el libro de visitas del parque. Es importante que la gente se anote. Acuérdense que no todo el mundo cree que debemos tener un pulmón verde en el corazón de la ciudad, y la prueba está en los 4 carriles de cemento que están allí, en donde pareciera a veces que la filosofía de los gobernantes es que las áreas verdes son potenciales servidumbres de tránsito para los diablos rojos. Y de la ciudadanía como ustedes, si ustedes participan o no participan de su indiferencia o de su vocación de salvar la herencia cultural y natural del país, va a depender de que tengamos teniendo un patrimonio natural como este en el corazón de la ciudad y su riqueza arqueológica, o que esto sea un desierto. De la participación de ustedes depende. El parque es único en muchos sentidos, no solo por su ubicación en el corazón de una ciudad metropolitana que no hay en América Latina o casi en el resto del mundo, como por el hecho de tener un patronato donde participa la comunidad. Creo que eso es muy importante. Participa la municipalidad, organizaciones no gubernamentales y científicas. Y creo que todos debemos sentirnos orgullosos de tener algo como el Parque Metropolitano, una forma novedosa de manejar los recursos naturales. Gracias. Bueno, hecho ese anuncio, quiero agradecer al Four Points Hotels, el Sheraton, que es el que nos ha patrocinado estas charlas por este año de 1999. Agradecemos al señor Moses el patrocinio que nos ha hecho las charlas, el costo, porque aunque parezca mentira, esto tiene un costo, tener el aire acondicionado, la gente que se queda hasta tarde, quienes lo reciben, quienes cuidan, papeles, faxes, electricidad y lo demás, el tiempo del personal. Bueno, vamos a la parte que es, cuando yo le pregunté a Jenny que cuáles eran las novedades, me dijo, de este mes, me dijo que wow. Así que les voy a leer las novedades wow.
del mes de septiembre del Parque Metropolitano, que son 3. Número indivisible de la buena suerte, cómprenlo. Dice Jenny que Pinturas Glidden ya hizo el obsequio al parque para pintar el nuevo centro de educación ambiental que se está terminando ya, Jenny, ¿verdad? Aquí, centro donado gracias a Natura, la donación de dinero, y ahora la Pintura Glidden. Es muy bueno ver que la empresa privada pues colabora de alguna forma a mejorar estas instalaciones, que esto es todo producto de participación de la ciudadanía, de su empresa privada y sus ciudadanos. Me dice también que dentro del convenio entre el Parque Metropolitano y el Metro Zoo de la ciudad de Cleveland hay este acuerdo paraguas entre ambas organizaciones, y acaba de llegar Wendy Weinreich, quien viene a asesorar a la unidad de educación ambiental. Wendy está aquí. Y luego de octubre viene otra asesora del Metro Sur de Cleveland para trabajar con el personal del Parque Metropolitano para asesorarlos en mercadeo, porque una de las cosas que fallamos en el medio ambiente es que no mercadeamos bien, como se mercadean las zapatillas Reebok, bueno, las Nike, no veo otras marcas conocidas aquí esta noche, pero bueno, de esas. Y finalmente, el tercer wow del mes es las plantas que ven aquí. Es que mañana se va a lanzar un nuevo producto de perfume al mercado nacional y se va a hacer aquí en el Parque Metropolitano. Primera vez que tenemos un lanzamiento de un perfume, así que estamos en la moda. ¿Cómo se llama? Jenny, ¿cómo se llama? Palmeras o algo así. No. Trópico. El otro mes averiguaremos. Bueno, la charla del próximo mes, la de octubre, estará a cargo de la doctora Nélida Gómez, una panameña estudiosa de las plantas, que estudia cómo se defienden las plantas de sus enemigos. Aunque parezca mentira y que son ellas inmóviles, las plantas tienen muchos mecanismos para defenderse. La doctora Gómez, el próximo mes, octubre, nos va a hablar de los compuestos químicos que ellas utilizan. Va a ser una experiencia interesante. Y cerraremos en noviembre con la charla del doctor Klaus Winter, que es uno de los científicos que hace sus investigaciones aquí en el Parque Metropolitano sobre el aumento de dióxido de carbono en la atmósfera, cómo estamos contaminando cada vez más el aire y qué efecto tiene eso sobre la vegetación tropical. Con eso cerraríamos el ciclo de las charlas Smithsonian del mes para este último año del siglo de 1999. Bueno, es un placer para mí. Algunas charlas anteriores ya ustedes conocen este librito, la mayoría, ¿verdad? ¿La han comprado o no? Pero algunos sí y otros no. Vale, como dicen los interioranos, $1. Ahí tienen los resúmenes de las charlas del mes. Vamos a publicar un librito como de 150 páginas donde va a tener todas las charlas hasta la de noviembre del 99. Hay muchas fotos de las que se han utilizado aquí. Así que estoy muy contento de que podamos ofrecerle a la comunidad las charlas del mes aquí con un resumen en 3 páginas. Me es un placer presentar a nuestro invitado de esta noche, el doctor Richard Cook, quien en realidad ha dado su vida profesional para descubrir diferentes páginas de la arqueología del Istmo de Panamá. Difícilmente hay en la historia de este país una persona que haya dedicado tanta energía a este rescate del patrimonio arqueológico del Istmo. El doctor Richard Cook nació en Guildford, Inglaterra. Hizo su licenciatura en Humanidades en la Universidad de Bristol. Su PhD o doctorado en la Universidad de Londres, graduándose en Arqueología en el año 72. Su tesis fue sobre la arqueología de Coclé,
Cuando yo le preguntaba a Richard cómo fue que vino a parar de Londres a Copley a hacer una tesis de doctorado en arqueología, me dijo que fue porque la esposa del embajador británico, en Panamá había una compañía inglesa que estaba instalando el sistema de riego de los llanos de Copley, y se encontraban un montón de tiestos arqueológicos, y le comentó al embajador, a su esposo, que fue a Inglaterra, que habló con la Universidad de Richard, que le dijo a Richard que Richard vino acá. Así comenzó con la esposa del embajador, preocupada hace ya varias décadas. Y gracias a esta compañía inglesa, de ahí ve uno que una compañía privada no tiene que ser necesariamente destructiva. Los ingenieros y los técnicos pueden estar al tanto de cuando se hacen estos hallazgos y avisar con tiempo antes que las obras cambien el paisaje donde se están realizando. Richard trabajó en patrimonio histórico allá por los años del 72, 3 y 4. Hizo muchos trabajos de arqueología con Julius Baird sobre sitios del Pleistoceno en lo que es hoy Lago Alajuela y en Copley. Fue profesor de arqueología y de antropología tanto en la Universidad Nacional de Panamá como en la Universidad Santa María la Antigua entre 1976 y 1981. En 1983 el doctor Cook entra como arqueólogo del Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales y trabaja en la arqueología de este sitio fascinante que es el Cerro Juan Díaz en la península de Azuero desde el 92. Richard tiene una enorme cantidad de artículos publicados en revistas científicas connotadas sobre la arqueología de Panamá. La historia de la pesca, la parte arqueológica de cómo surge la pesca, cuando llegan los primeros habitantes, los primeros panameños de milenios atrás. Entre las revistas científicas donde ha publicado está The Journal of World Prehistory, la revista de arqueología americana, revista en Canadá. Ha publicado muchos capítulos para muchos libros. La cantidad de charlas que Richard ha dado a lo largo de este país no las creo que las puedo contar, porque son un montón, a todos los niveles, y hay que agradecerle a una persona como Richard Cook, que a pesar de sus múltiples ocupaciones y el poco tiempo que tiene esa vocación de ir a compartir con estudiantes, con la comunidad, sus investigaciones. Creo que eso es muy encomiable y es algo que le he admirado mucho a Richard, esa voluntad, ese deseo de transmitir el conocimiento. Uno de los, creo yo que a veces no realizamos que cuando tenemos un científico, un investigador aquí, que detrás de él hay un equipo de investigación, y hablábamos de la cantidad de estudiantes que se van formando en un proyecto de investigación como el que lleva a cabo Richard en Azuero, en Los Santos, y él me comentaba que del proyecto de los Juan Díaz se han graduado, han salido ya 4 tesis, 4 de licenciatura, incluyendo 2 muchachos de Colombia, uno de Costa Rica, uno de Panamá, una persona que va a hacer maestría y alguien a nivel de doctorado. Más además de estos que han hecho tesis, han pasado por el proyecto Richard Cook y se han entrenado 60 estudiantes de 10 países distintos. O sea que un centro, una investigación arqueológica como un proyecto científico es una gran escuela, es una capacitación. Y de ahí el papel importante de un investigador es estar al pie con estos estudiantes formando a estos investigadores pasados. Muy bien, hecha esa presentación breve, quiero entonces pedirle un aplauso a nuestro invitado esta noche, el doctor Richard Cook. La última vez que di una charla aquí, fue hace como 2 años, pasaron un partido de la última Olimpiada, Brasil contra Nigeria, y vinieron como 10 gatos, porque todos se quedaron en la casa, estaba lloviendo además, a ver el partido. Esta noche hay otro partido que yo quería ver, el Arsenal de Inglaterra
contra Barcelona. Así que voy a terminar rapidito para regresar a ver el partido. Voy a sincronizar la charla con las diapositivas y voy a apagar las luces. Voy a necesitar ayuda, ¿sí? La primera. Poner la luz. Tal vez algunos pensarán que el Cerro Juan Díaz es un lugar romántico. Es un cerro, un peladero, habitado hoy día por unas vaquitas y unos cuantos antenos, y un par de arqueólogos perdidos aquí, y muchos pajaritos, muchos cazamoscas, que se llaman en inglés quiscadí. ¡Quiscadí cantan! Pero montones. Aquí, sin embargo, durante 2000 años vivieron muchas personas. Y aquí también esas personas enterraron a sus muertos. Así que lo que voy a hacer esta noche es tratar de contarles la historia del Cerro Juan Díaz, ocupada por los indígenas unos 200 años antes de Cristo, hasta tal vez 100 años después de la conquista. Creemos que el nombre Juan Díaz podría rememorar a un capataz español de ese nombre que por 1530 apacentaba las reses de un terrateniente natariego. Es posible también que este sea el cerro donde el cacique París Oán Tatará se replegó después de una escaramuza con las huestes de Espinosa. Espinosa dice que Antatará se refugió en el despeñadero de un cerro áspero, y por aquel lado del cerro hay un acantilado con muchas piedras. Es posible también que Cerro Juan Díaz sea el pueblo de indios de Cúbita, donde un pueblo satélite de Los Santos, donde según un fraile español en 1575 vivían unas 100 personas, 100 indígenas que se dedicaban a la ganadería y a cultivar maíz. Y hemos encontrado algunos tiestos de cerámica española en la cima del cerro. La próxima, por favor. ¿Puedes ir enfocando, por favor, las diapositivas? ¿Me escuchan en la última fila? ¿Sí? Bien. Nos vamos a ver si enfocamos, ¿sí? Yo creo que van a tener que enfocar aquí arriba. Eso, ahora sí. Cerro Juan Díaz se encuentra a aproximadamente 4 kilómetros de la costa de la bahía de Parita, a 2 kilómetros de la Villa de Los Santos. Es muy fácil llegar aquí. Se toma un camino de tierra que va hacia la fábrica Nestlé, y el cerro está a orillas del río La Villa, esto por el lado santeño. La próxima. En esta zona de Panamá, donde se han realizado la mayor parte de las investigaciones arqueológicas en Panamá. ¿Por qué? Bueno, en cierta medida por cosas del azar. Aquí es donde gente de Harvard hicieron las famosas excavaciones en Sitio Ponte en los años 30, pero esta zona de Panamá tiene otra ventaja. Las materias orgánicas se preservan muy bien. Y ustedes verán durante la charla que encontramos no solo artefactos, vasijas, piezas de oro, etc., sino también huesos humanos, que son una mina de información sobre la salud y la dieta de una comunidad, como también huesos de animales, moluscos consumidos por los indígenas y usados para hacer alhajas y ornamentos.
Aquí está Cerro Juan Díaz. En azul verán otros sitios arqueológicos muy conocidos de distintas edades. El Conchero de Monagrillo, la Cueva de los Vampiros, Cerro Mangote, un sitio precerámico, sitio Sierra, donde yo trabajé en los años 70, y el sitio arqueológico más antiguo de Panamá, que se llama Corona, en la montaña de Veraguas, que se remonta a 11.000, donde estuvimos en los años 70. Un área con una población densa, una zona también muy productiva, con abundantes recursos estuarinos y suelos aluviales donde cultivar maíz, yuca y zapallos. La próxima. En esta cuenca, aquí desembocan varios ríos, pero el mayor es el río Santa María. En la cuenca del río Santa María también tenemos la mejor evidencia, tanto arqueológica como paleoecológica, para la continuidad cultural y poblacional en Panamá. ¿Y qué mejor lugar para demostrar esto que la lindísima Laguna de la Yeguada, que nadie visita, yo no sé por qué, que se encuentra a 700 metros sobre el nivel del mar, rodeado hoy día por pinares, especies exóticas. Este embalse se formó hace 14.000 años, es decir, unos 12.000 años antes de Cristo, después de una erupción volcánica, y mis colegas Dolores Piperno y Paul Colimbo hicieron una perforación, o varias perforaciones aquí en los años 80, sacaron del fondo del lago sedimentos, los analizaron, los fecharon, buscando restos microscópicos de plantas, y de esa forma reconstruyeron la vegetación de este embalse, el cual es desde luego un espejo del resto de la cuenca. 14.000 años, aquí en rojo ustedes ven un índice muy sencillo, la cantidad de polen que entra al lago. Es una medida cuantitativa. En este punto, hace 11.000 años, había mucho bosque. Es un bosque diferente, las temperaturas eran más bajas. Aumenta repentinamente la cantidad de carbón vegetal en la perforación. Llegan los indios, todavía estamos hablando de la última época glacial, se establecen aquí, queman el bosque, pero no se van. A partir de esa fecha comienzan a perturbar el bosque de tal manera que hace 7.000 años, 5.000 años antes de Cristo, han deforestado la cuenca, casi no hay árboles en la cuenca, hasta que llegan los españoles hace 500 años, y después el bosque vuelve a colonizar el área. Evidencia fehaciente de que los indios, al llegar a Panamá, de una vez comenzaron a modificar el bosque, quemándolo y cortándolo, y un largo periodo de perturbaciones bastante intensivas. La próxima. En cuanto a la evidencia arqueológica, hay varios sitios en esta cuenca cerca de Cerro Juan Díaz, que son los antecedentes de este, que nos hablan también sobre las etapas culturales y de subsistencia por las que pasan los indígenas. Aquí estamos en el 89, excavando en Sarigua, ese famoso desierto que no es desierto, y aquí encontramos un campamento ocupado 9.000 años antes de Cristo por personas que hacían estas lindas lanzas bifaciales. En el centro ven un ejemplar encontrado en Estados Unidos junto con mastodontes, y aquí fragmentos encontrados en este sitio que representan la mismísima tecnología de estos cazadores de animales ya extintos. Cuando desaparecieron esos animales, sin embargo, los indios, al encontrarse en apuros, que tenían que modificar su sistema de subsistencia, de una vez, y es algo que Panamá está aportando al
la arqueología. De una vez, los indígenas en Panamá comenzaron a cultivar plantas. Este sitio se llama la Cueva de los Vampiros. Se encuentra en la Albina del Tigre, cerca de Agua Dulce. Este sitio está en peligro. Yo fui el otro día y un bulldozer acababa de pelar la parte superficial del sitio. En este sitio se han encontrado los restos más antiguos de una planta cultivada en la América tropical. Este runcho abrigo en esta cueva, en una albina, ha dado información tan importante. Sabú, cultivado por lo menos 6.000 años antes de Cristo. La próxima. Al principio, estos horticultores que vivían en pequeñas cantidades en las estribaciones en la costa cultivaron plantas nativas, sabú, lerén, plantas ahora olvidadas por la humanidad. Por el 5.000 años antes de Cristo, sin embargo, tenemos evidencia de que esos indígenas ya estaban utilizando plantas cultivadas en otras partes de América, tales como el maíz, la yuca y algunas especies de zapallos. Lo que ven arriba son fitolitos, son pedacitos de sílice que se forman en las hojas de las plantas y al descomponerse estas se preservan en los suelos. Mi colega Dolores Piperno los identifica. Estos fitolitos tienen fechas que van de 5.500 a 5.600 a 5.500 años, encontrados en el abrigo de Agua Dulce, en la curva de la Interamericana. La evidencia más temprana del maíz en Centroamérica. Otro sitio que en un abrir y cerrar de ojos podría ser destruido es aquel peñón que ustedes ven cuando van desde Divisa hasta Panamá. A mano izquierda, en una curva cerca del roble, hay un peñón que dice Cerveza Panamá, pintado en amarillo. Bueno, ese sitio ha dado toda esta información. La próxima. A través de los siglos, pues, los horticultores, su población aumenta. Y poco a poco la población se va concentrando en las áreas más productivas. En la pantalla ven unas manchas negras. Aquí había postes, ahora podridos. Aquí un fogón, aquí otro poste. Y ustedes ven que hay una mancha como de material orgánico aquí. Esta es la vivienda más antigua que hemos encontrado en Panamá, en un sitio que se llama Zapotal. No sé si porque había muchos zapotes o muchos sapos. Se llama Zapotal. Y esta casa se remonta al 2100 a.C. La próxima. Ya por finales del primer milenio antes de Cristo, los indígenas comienzan a vivir realmente en aldeas. Ya dejan sus aldeas, sus caseríos en las estribaciones, se congregan en las zonas aluviales y comienzan a cultivar plantas intensivamente. Algunas especies se convierten en los alimentos básicos, tales como el maíz y la yuca. Y dos sitios en Panamá son los que mejor ejemplifican estos cambios de asentamientos dispersos en las estribaciones y costas a otro estado de aldeas más permanentes. Sarigua, aquí en la foto, y Cerro Bandías, el tema de la charla esta noche. Y aquí ven a un estudiante de la Universidad de Panamá sentado sobre una acumulación de conchas en la zona de Sarigua, que fue una aldea entre 200 a.C. y 200 años después de Cristo. Me imagino que muchas personas aquí en el auditorio esta noche han ido a Sarigua y han visto todos los chécheres que están aquí en la superficie, ¿verdad? Bueno, Sarigua fue una aldea durante 400 años. La erosión ha lavado la superficie y entre todos estos basureros, la próxima, encontramos evidencia de estos cambios culturales que acabo de mencionar. La intensificación de la agricultura condujo, por ejemplo, a la necesidad de hacer mejor los instrumentos.
ya encontramos grandes mesas para moler el maíz con patas. También una producción en serie de cuchillos. En el centro de Sarigua hay una gigantesca cantera de piedras, de sílice, donde los indios sacaban materia prima para hacer estos cuchillos. Parecen ser instrumentos muy rudimentarios, pero hacerlos no es tan fácil. O sea, si se fijan en las medidas muy constantes, ya tienen una idea, ¿no?, de la estandarización de la producción de artefactos. La próxima. La cerámica también, poco a poco se vuelve más sofisticada. Es en Sarigua donde encontramos en los años 80 montones de tiestos muy erosionados. Estos tiestos son de vasijas con cuellos que tienen en el exterior líneas negras. Es una cerámica muy bien hecha. La próxima. Y los tiestos que acabo de enseñarles son de estos cuellos altos. Esta vasija mide aproximadamente 50 centímetros de alto. La cerámica le ponemos un nombre, la llamamos el estilo La Mula. Y vemos no solamente los inicios de esa tricromía, esa policromía que caracteriza al Panamá Central, sino también los orígenes de otro aspecto que es muy importante en la arqueología del Gran Coclé, de la zona central de Panamá, el uso de motivos de animales, de diseños zoomorfos. Aquí vemos un animalito muy abstracto, que podría ser un fantasma, un pajarito, pero es un animalito. Esta cerámica fechada entre 200 antes y 200 después de Cristo, estilo La Mula. La próxima. Cerro Juan Díaz fue ocupado por primera vez precisamente cuando los indígenas estaban haciendo esa cerámica La Mula. Yo no quiero aburrirles esta noche con montones de gráficas de este tipo que son muy arqueológicas, pero yo creo que puse esta foto para que ustedes vean, ¿no?, cómo nosotros tratamos de manejar el tiempo en la arqueología. Acabo de definir un estilo de cerámica que por casualidad es el único que se encuentra en esa zona de Sarigua que acabo de enseñarles. Tú haces una excavación ahí y la única cerámica que encuentras es esa, con las líneas negras y los cuerpos globulares. Las barras rojas representan fechas de carbono 14 adquiridas en 6 sitios panameños conjuntamente con esa cerámica La Mula. El fechamiento por el carbono 14 es un proceso estadístico. El laboratorio nos da una fecha promedio y una desviación estándar. Podemos decir que hay un 95% de probabilidad que esa cerámica La Mula se hacía entre 200 antes de Cristo y 200 después de Cristo. La próxima. Y la hemos encontrado nuevamente en el fondo de algunas trincheras en Cerro Juan Díaz. Sarigua es un sitio erosionado, descontextualizado, donde es muy difícil encontrar depósitos enterrados que pueden ser excavados correctamente. La erosión es un problema para el arqueólogo, pero hay otro problema que es aún más serio y es un problema humano, y es la huaquería, la destrucción maliciosa de los recursos arqueológicos para el beneficio propio. Lo que ustedes ven pintados de celeste aquí son huecos hechos por huaqueros en una zona de Cerro Juan Díaz. Casi hay más huecos que depósitos intactos. Y la verdad es que yo estoy trabajando aquí con mi equipo
de arqueólogos porque el INAH, asustado por el daño que estaba haciendo la vaquería aquí en el 89, me llamó en el 91 y me dijo: Richard, por favor, ayúdanos a conseguir fondos para iniciar una investigación de largo plazo en este sitio. Había un problema, no había arqueólogos en Panamá, por lo que tuve que recurrir a la Universidad de Costa Rica, y uno de los arqueólogos que más tiempo ha pasado en el sitio, veremos su foto más adelante, es Luis Sánchez de la Universidad de Costa Rica. Ya terminó su tesis y está dirigiendo las operaciones. Es difícil financiar la arqueología. Irónicamente, podemos utilizar los rellenos de estos huecos para estudiar la estratigrafía, la acumulación de estratos. Conseguí plata en la National Geographic para poner a una cuadrilla de vaqueros a vaciar todos estos huecos. Entonces, hace 3 años, esto parecía un campo de batalla, porque todo lo que ustedes ven en azul aquí, ya esos pozos los habíamos vaciado. Un día llega un empleado del gobierno que quiere ir a ver las excavaciones. Entonces, cuando llega por acá y ve todos esos huecos, ¿sabe qué nos pregunta? ¿Dónde están las varillas que ustedes usan para buscar las huacas? Porque los vaqueros usan una varilla de hierro buscando tierra suave a fin de encontrar los entierros. Y ese oficial del gobierno se fue del sitio convencido de que nosotros fuimos los que hicimos todos estos huecos. La próxima. Regresa, por favor, al anterior. En esta zona de la plataforma, estamos trabajando en este momento. El pozo de vaquero más grande, el número 142, nos dio una gran sorpresa, porque al limpiar la pared y a estudiar los estratos, nos dimos cuenta de que aquí había la mayor acumulación de materiales, 3 metros de basura. Como veremos más adelante, los indios efectuaban entierros en toda esta zona. Tenían sus grandes fiestas, sus areitos, y periódicamente botaban la basura por el talud. Aquí es donde estaba la mayor acumulación. Por lo tanto, decidimos hacer una trinchera por ahí, buscando los restos más antiguos del sitio. La próxima. Y esto lo que encontramos es un esquema de la acumulación de estratos. Lo único que quiero decir es lo siguiente, que lo que ustedes ven pintado de rosado aquí, contiene únicamente esa cerámica, la mula que acabo de describir. La cerámica policromada más antigua del Gran Ocle, con fechas que van nuevamente de 200 antes a 200 después de Cristo. Y en el fondo, como por aquí, hay lo que parecen ser como pavimentos de piedra, como si alguien hubiera estado solidificando el talud, haciendo una especie de rampa que daba acceso a esta plataforma o terraza donde realizaban los entierros que ahora vamos a ver. Próxima. Y este es la cerámica estilo la mula, encontrada en esa excavación. Tiestos únicamente, pero ustedes pueden apreciar la belleza de los colores. Ya esa policromía coclesana se está formando. Una cerámica muy bien pulida. La próxima. Y una pieza entera que no es del sitio Cerro Juan Díaz, sino de Playa Venado, un sitio arqueológico trabajado aquí en los años 50 por arqueólogos aficionados. Y otro tema que voy a desarrollar durante la conferencia es este asunto de los contactos culturales entre Cerro Juan Díaz en Los Santos y los sitios de la bahía de Parita. Y voy a hablarle un poco sobre el concepto de las zonas culturales. Lo que estoy diciendo aquí es que la cerámica de Los Santos y la de Playa Venado, aquí en la antigua zona del canal,
representan la misma tradición cultural. La próxima. Aquí está Cerro Juan Díaz. A 200 kilómetros se encuentra el sitio de Playa Venado. Y digo esto porque una de las cosas que está cambiando debido a nuestra estadía en Cerro Juan Díaz es la forma como nosotros concebimos las áreas culturales en Panamá. No sé si ustedes se acuerdan del antiguo Museo de Antropología que lastimosamente está cerrado desde hace como 2 años. ¿Cómo puede ser que Panamá, teniendo una riqueza arqueológica tan impresionante, no tenga un bonito museo donde exponer todas estas cosas? En el 76, cuando ese museo abrió, fue uno de los mejores de América y hace 2 años está cerrado. No sé si se acuerdan, pero ahí siempre usamos un sistema tripartita, ¿no?, de 3 áreas culturales. Chiriquí, Coclé, Darién, con fronteras muy bonitas como si estuvieran dibujadas por estos británicos, ¿no? Modificando el mundo para su propio beneficio, dibujando líneas. Aquí había una frontera y aquí había otra. Bueno, resulta que las cosas son mucho más complicadas y hace 2000 años había una mayor homogeneidad por acá. Y he puesto estos círculos en el mapa porque creo que lo que realmente está pasando es que cada centro poblacional, como Cerro Juan Díaz o como Playa Venado, como ejerce influencia sobre esto, la zona aledaña, pero en una forma así como fluctuante. Y sin duda alguna, Cerro Juan Díaz y Playa Venado estaban disfrutaban relaciones comerciales muy estrechas. La próxima. Lo que voy a hacer ahora es dividir la charla en 2 partes. La gente tiene la idea de que los indios solo morían. La gente siempre habla de las huacas. Ayer fui a Radio Caracol. Entonces la primera pregunta es ¿cuántas huacas he encontrado? Entonces, no señor, la verdad es que nosotros no somos huaqueros. La segunda pregunta, no fue una pregunta, no se va a decir, ¡ay! Hace 10 años yo fui a un desentierro. Yo digo, ¿qué clase de desentierro? No, unos tipos estaban sacando unos huesos ahí, ¿no? O sea, arqueología para muchas personas significa huaca, huaca significa muerto, muerto significa riqueza. Pues los indios también vivían, comían. No voy a seguir porque me meto en problemas. Ahora bien, no hacían sus viviendas con piedras o con hierro. Las hacían con materiales perecederos, que son muy difíciles de encontrar. Uno tiene que cavar con muchísimo cuidado. Aquí vemos a un ayudante santeño usando su palaustre, raspando lo que ven aquí ya despejado, es un piso de arcilla cuarteado. Ahí la gente estaba pisando constantemente. Aquí el hueco dejado por un poste ya podrido. O sea que aquí, en todos los sitios panameños de Panamá donde hemos trabajado, no existen esas necrópolis o grandes cementerios. Son asentamientos donde la gente vivía y también enterraba a sus muertos. Entonces aquí, entre la basura, podemos investigar sobre su manera de subsistir. La próxima. Fernández de Oviedo nos dice que en Natá ponían en el ápice de los techos de las casas redondas de paja una olla que parecía candelabro. Hemos encontrado 2 extrañísimos objetos de cerámica en Cerro Juan Díaz y la verdad es que se parecen bastante al dibujito que Oviedo hizo. Y creemos que estos objetos que tienen unas protuberancias
medio extrañas ahí, que estos objetos realmente son las vasijas que ponían en el ápice de las casas. Próximo. No es una vista muy romántica. Poco de conchas, trastos, conchas, pero una mina de información para nosotros. La próxima. Y nosotros realmente pasamos la mayor parte de nuestro tiempo en arqueología haciendo eso, barriendo basureros. Cerro Patacón en 2000 años será una mina también. Pero yo no voy a escalar. No, es que la verdad que hay no. Esto era mucho más limpio en tiempos precolombinos. Es interesante, ¿no? Es interesante. La verdad que yo creo que ya comenzó el partido. Es interesante que en lo que a comida se refiere, estos asentamientos de la bahía de Parita estaban muy bien, vivían muy bien. Conrado Tapia, que está aquí en el auditorio, que es de Copé. Máximo Jiménez, un estudiante nové que acaba de terminar su tesis sobre el análisis de restos de animales en Cerro Juan Díaz. Y yo, hemos dedicado mucho tiempo a analizar cada huesito, cada concha. Y tenemos Marcos Álvarez también, maracólogo panameño que trabaja en Strike. Y ya sabemos más o menos dónde conseguir su comida. Muy cerca de cada asentamiento. En Cerro Juan Díaz, todos los taxones de animales que hemos identificado, con pocas excepciones, en los basureros, esto los hubieran podido conseguir a menos de 10 kilómetros del sitio. Lugar muy productivo. En playas arenosas, fango intermareal, manglares y bocanas. Almejas. No está aquí la almeja que comemos en los restaurantes. En el restaurante Napoli, por ejemplo, comemos prototata. La especie más abundante aquí, Polymesola, es una especie de agua salobre. Dicen por ahí que está llena de gusanos, pero sabe bien. Y Donax, que es una almejita de playas arenosas. La próxima. La pesca. El 90% de los restos de vertebrados son de peces. Aquí el análisis de los peces, de la abundancia, aquí vemos el porcentaje de individuos de taxones de peces de 4 basureros en Cerro Juan Díaz. No hay mucha sorpresa tampoco. Aquí en rojo, especies que buscan aguas claras cerca de la costa. Corrientes de agua clara sobre playas arenosas. La catarnica, la arenga. Hoy en día nadie come la arenga. Los pescadores en agua dulce la botan o la tiran a los pelícanos. En tiempos precolombinos era un manjar muy apreciado. La riqueza de muchos países europeos se basó en ¿qué? El vilarenque. El pepón que llaman en el mercado pargo blanco, para que las amas de casa lo compren. No es un pargo, es un vil roncador. Pero ningún dueño de restaurante va a hacer mucho dinero vendiendo un plato que se llama roncador al ajillo. Pero a lo mejor los indígenas le tienen otro nombre, roncador solo. Y la sierra y otros animales del estuario. No hay sorpresas. Estos indígenas no iban más afuera a pescar atunes y guajúes y ni siquiera muchas cabillas y peces de profundidad. La próxima. Podemos hacer trabajitos muy finos con todos estos huesitos. Ahora bien, cuando digo finos, son también un poco tediosos. Aquí vemos 5 especies de corvinas de las verdaderas, ¿no? De las que realmente son corvinas. Y no son como la corvinata que se vende a $2
la libra en el supermercado, que no es corvina, sino bagre. Pero está bueno. Está bueno. ¿Ah? Mejor que la bacala. Sí. Estas especies de corvinas ocupan diferentes áreas dentro del estuario. La especie más litoral y la que se mete en agua dulce se llama la corvina boquiamarilla. La menos litoral es la corvina rayada sin opción reticulatus. Interesante que la más abundante, 35 contra 0, la corvina boquiamarilla, y ¿dónde está? La rolliza también, otra especie que se acerca a la playa. La próxima. En lo que a la cacería se refiere, tampoco, mucha sorpresa, alimentos cercanos. La especie más abundante, codorniz, Polinus cristatus, garzas, egreta alba, huichichie, dendrosigna. Me imagino que hay algunos ornitólogos por aquí. En este sitio no, pero en otros sitios hemos identificado huesos de dendrosigna viruata, una especie de huichichi que ya no existe en Panamá. Aquí está el bien tebeo, ese papamosca que mencioné al inicio de la charla, que dice, ¿qué? Changos. ¿Ah? Delicioso. Paloma raíz blanca, tierreritas, ictéridos, que son las opéndulas norteñas migratorias. Pero ¿qué les estoy indicando aquí? La misma avifauna en Cerro Juan Díaz que la que existe alrededor del sitio hoy día, con algunas excepciones. La pava crestada, 2 individuos nada más, huesos concentrados. Los españoles nos dicen que los indios tenían estos animales en cautiverio, tal vez la pava la tenían en jaulas. También los pájaros y otros animales no los usaban solo para comer, y eso lo veremos más adelante, sino también para hacer artefactos rituales. El mochuelo, qué raro encontrar huesos de mochuelo. Glaucidium es el género, ¿no? El macuá, el cocorito. Muy importante en el folclore salteño hoy en día, para hacer muchas vainas. Y el piquero no es un pájaro estuarino, muy interesante, bastantes huesos de piquero, sula, utilizado para hacer artefactos rituales. Creemos que tiene algo que ver con la recolección de conchas de arrecife, guacamayos, loros, pericos, o sea, tal vez pájaros usados para otros usos. Próximo. Los mamíferos, vivían muy bien esta gente. Oviedo dijo que Nicaragua era el paraíso de Mahoma. ¿Por qué? Porque los musulmanes no comen puerco. Y allá en Nicaragua no tienen que comer puerco, porque había tantos venados. ¿Qué nos dice Espinosa? Que los indios aquí son bien raros. Los de Parita, casualmente, son bien raros. Dice, viven como monjes cartujos, que no comen carne alguna, solo pescado. Eso es raro, porque en los sitios arqueológicos, tanto en Parita como en Agua Dulce, crece la especie más abundante, el venado de cola blanca. Hace 30 años que no veo un venado en Coclé y Herrera. Es impresionante ver la cantidad de venados que comen esta gente. ¿Ah? Sí, eso sí llamaba la atención a mis obreros en Coclé, yo recuerdo eso. ¡Oh, miren la presa, es todo! ¿Ah? Mucho venado. Y si vemos la lista de especies de mamíferos, una lista muy pobre en especies y típica de cualquier rastrojo. Poquísimos saínos, no hay siquiera ñeques. Zorro gris, perro doméstico, ardilla, mapache, conejo muleto, uno que otro conejo pintado, y las otras especies ratones. 5 géneros de ratones. Tenían mucho maíz en las casas, me imagino que abundaban los ratones por ahí. La próxima. Alimentos cercanos.
adquiridos cerca de aquel asentamiento. Otras especies usadas para otros fines. En efecto, encontramos muchas suntuosidades que venían de más lejos. Y una de las características de la primera fase de entierros es la gran abundancia de pequeños ornamentos hechos de conchas marinas que no son estuarinas, sino de arrecifes y sustratos duros. Espóndilos, oliva, pictada, caliostoma y estrombus. Aquí una linda rana de cola larga hecha de estrombus. Fíjense cómo rompieron la cola, se labraron 2 huequitos ahí para remendarlo. Era un artefacto importante. Vamos a hacer análisis de isótopos a ver si podemos determinar dónde buscaban las conchas. Si en Las Perlas o en Chiriquí. Pero sí sabemos, según Marcos Álvarez, mi compañero malacólogo, que caliostoma y oliva caribea son del Caribe. O sea que aquí llegaban conchas que eran artículos muy lujosos, si venían de tan lejos como la costa del Caribe. No debería de sorprendernos porque en Cerro Mangote, que es un sitio que tiene 5.000 años, hemos encontrado costillas de manatí y nunca ha habido manatíes en la costa pacífica de la América tropical. O sea que el comercio con el Caribe se remonta al 5.000 a.C. La próxima. Bueno, un poco más rápidamente ahora vamos a ver cosas más bonitas, ¿no? Vamos ya a pasar de lo alimenticio a lo ritual. Desde luego nosotros no podemos excavar en todo el cerro. Entonces, ¿qué hacemos? En base a lo que vimos al principio en esos huecos hechos por los boqueros, escogimos algunos lugares donde había cosas interesantes, tales como entierros. Aquí en azul ven las operaciones, las excavaciones que hicimos en diferentes partes del cerro. Voy a hablar primero sobre la operación 3, donde estuvimos del 92 a 93, al 96, la próxima. En las paredes de los huecos de los vaqueros vimos cambios de suelo. Aquí hay un hueco de vaquero, pero los vaqueros no vieron esto, que es una tumba excavada a través de la roca madre, en la cual había 26 individuos enterrados en paquetes. O sea, en la arqueología llamamos esto un entierro secundario. Los indígenas dejaban al muerto tal vez en un cadalso a la intemperie. Los españoles escriben esto. Después recogían los huesos, los envolvían. Nosotros creemos en tela de corteza porque Dolores ha visto fitolitos de ficus, que es el género que usaban para hacer tela de corteza. Depositados 3 veces. Esta tumba, aquí está Luis Sánchez el Tico, que hizo esta excavación. Él dice que esta tumba la usaron 3 veces. O sea que es una bóveda familiar. Pero cuando hicieron esta tumba, perturbaron a aquel señor ahí. No se ve bien, pero él no estaba enterrado. Él estaba enterrado como en un entierro cristiano. Esto, en posición flexionada, un entierro primario. Probablemente tenía un techo en la tumba porque encontramos 2 postes, tal vez para sostener un techo, ¿no? Bueno, este pobre lo perturbaron cuando excavaron a los sobrinos y a los nietos después, ¿no? Que no encontraron al viejo y lo perturbaron. Sin embargo, aquel viejo, porque la verdad que era un viejo, era de sexo masculino, tenía cosas interesantes. Los objetos de orfebrería más antiguos fechados por el carbono 14 en América Central. 400 aproximadamente después de Cristo. 3 placas. Y aquí ven unos colmillos de jaguar o de puma. La próxima. Otra tumba. Hueco de vaquero, milagrosamente encontramos otro pozo, esta vez con 16 individuos, niños, adultos, todos metidos en un solo hueco, amarrados envueltos en telas. Un señor tenía un lindo aro de tumbada de una aleación de cobre y oro, muchos artículos de espóndilos. La siguiente.
Y muy impresionante en esta primera fase mortuoria, que va de 400 a 700 después de Cristo, no solo el oro, sino también, como dije, muchos artículos pequeños, poquísima cerámica, muchas joyas. Aquí está la concha espóndilos, estrombos, estas barras de piedra pulida que son preciosas, cuentas hechas de nácar, de la perla, digo, del ostión perlífero, y collares hechos de colmillos de tigrillo, perro, jaguar y puma. La próxima. Otra señora que se salvó milagrosamente de 3 huaqueos. Entonces, estos condenados lo que hacen es lo siguiente. Mira, ellos hacen un hueco, así, ¿ves? Después van excavando hacia los lados, hacen túneles. Y a veces el pobre arqueólogo está por aquí raspando con su palaustre y de repente cede la excavación porque ahí va el túnel debajo, ¿no? Pero aún así, esta señora la logramos rescatar. Aquí está el reptil de cola larga que les enseñé antes. Aquí hay una piedra de moler del tipo que sabemos que se usaban para, bueno, suponemos que se usaban para moler maíz. Pero lo que es bien interesante es que Dolores Piperno, mi colega, la que trabaja con el sílice, ahora ha desarrollado una nueva técnica. Ella estudia los granos de almidón. Parece mentira, pero los granos de almidón de las plantas comestibles se mantienen en la superficie funcionales de estos objetos. Y es bien interesante que el único almidón que se encontró en este caso fue de maíz, lo que comprueba el análisis más bien funcional de los artefactos. Próximo. Y esa señora estuvo enterrada sobre esta cerámica que tiene como un cocodrilo y una tortuga muy estilizadas. El señor que fue perturbado, el abuelo que fue perturbado, además de los dientes de puma, tenía estos incensarios de cerámica, tal vez para quemar incienso. La próxima. Y volviendo a uno de los temas que mencioné anteriormente, la cerámica con pintura negra sobre rojo de Cerro Juan Díaz, muy parecida a la de Playa Venado, y aquí ejemplares de la misma clase de cerámica que vimos recientemente en el museo de Harvard, excavado por arqueólogos que decían, o sea, aficionados que decían que eran arqueólogos, pero que eran en efecto otra cosa. La próxima. Aquí vemos la orfebrería encontrada en esa tumba y la comparamos con otras piezas de oro de la misma época encontrada en otros sitios cercanos. En esta misma tumba había unos fragmentitos que parecen ser de las alas de un pájaro de este tipo. Esta pieza es de la India en Tonosí, excavada por el arqueólogo francés Alain Chon. Estas piezas todas son del área de Azuero, en efecto excavadas por arqueólogos profesionales y publicadas correctamente. ¿Por qué les muestro esa diapositiva? Hay que recordar que la orfebrería es una tecnología exógena, que no es panameña, fue desarrollada originalmente en Sudamérica, y Cerro Juan Díaz ha confirmado lo que sospechábamos, que la orfebrería no llega a Panamá hasta aproximadamente el 400 después de Cristo. Cuando llega, viene ya completamente desarrollado. Todas las técnicas que vemos en adelante ya están en, las piezas, en el conjunto de piezas más antiguas, estilísticamente relacionadas con sitios como San Pedro de Urabá, el Golfo de Urabá y con la costa norte de Colombia. Pero es interesante que si bien como que vemos que esto es algo foráneo, de una vez la tecnología nueva se adapta al modus pensandi de los indígenas panameños. Y en 2 generaciones, esta orfebrería que es conceptualmente foránea, se convierte en algo realmente autóctono.
La próxima. O sea, la tecnología se adapta a un conjunto de creencias que ya existía en el istmo. Y además de eso, vemos una correspondencia muy cercana entre los motivos que se encuentran en todos los medios, orfebrería, hueso, concha. Esto representan en cada medio el mismo conjunto de ideas y pensamientos. Aquí vemos la espiral divergente en oro, y es un motivo que se repite constantemente. Esos son dibujitos que hizo Luis, de tiestos de los estilos La Mula y Tonosí, que son contemporáneos con esta pieza. Aquí vemos ranitas en espóndilos, ranitas en oro, y también pintadas en las vasijas de la misma época. La próxima. ¿Y saben por qué hago énfasis en eso? Porque salió en los años 70 un libro escrito por Mary Helms que decía que todo el oro que los arqueólogos encuentran venía de Colombia. Y eso no es cierto. Si bien la tecnología vino de Colombia, los indígenas panameños sí fundían piezas. Y en el viejo museo de antropología había algunos moldes que se dañaron durante la fundición y nunca han sido publicados. Alimentos cercanos, suntuosidades lejanas. El señor, el viejo, tenía un gorjal, probablemente hecho de 400 cuentas de esta concha espóndilo. La próxima. Y aquí están las dos especies, Spondylus calcifer y Spondylus princeps, una anaranjada, otra púrpura. Hacer tantas cuentas requiere una población bastante grande. La próxima. Y suponemos, repito, que estas conchas las conseguían Toque, las perlas, en la costa de Chiriquí. Y después las llevaban al sitio y hacían las joyas allí mismo. La próxima. Debajo de esos entierros, con todas las alhajas bonitas, encontramos otras cosas únicas que nunca habíamos visto en esta zona de Panamá, en ninguna parte de Panamá. Unos extraños hornos revestidos con piedras angulares. Aquí están las piedras cuidadosamente colocadas alrededor de un hueco. La próxima. Y los hornos arreglados en un gran círculo. A ver si enfoco esto mejor. A la izquierda ven también el caos, ¿no?, de los huaqueros. Aquí en rosado ven todo. Esa es una excavación de 10 por 20 metros que demoró 4 años. Entonces, ahí están todos los huecos hechos por los huaqueros. Y aquí nuestra reconstrucción, hicieron un círculo. Cada mancha anaranjada representa un horno de esos, revestido con piedras, muy parecidos unos a otros, pero parece que querían hacer otro círculo. Aquí comenzaron otro círculo, tal vez no lo perturbaron. Estos hornos están sobre esas tumbas que acabo de enseñarles con todas esas alhajas bonitas. O sea que ya sabemos que los hornos son más recientes que aquella tumba. La próxima. Y les dije que no le iba a enseñar mucha gráfica, ¿no? Aquí en azul, las fechas de carbono de los rellenos de los hornos que van de 400 a 800. Recuerden que las capas anteriores que mencioné van de 200 antes a 200 después de Cristo. Aquí tenemos algo más reciente. Aquí es como lo fechamos, ¿no? O sea, no son fechas precisas. No es como encontrar en el Cajo Viejo una moneda de 1756. No. Es más, esto es menos preciso el fechamiento. Pero ahí van las fechas de los hornos en azul. Y los entierros colocados sobre los hornos, las fechas van aquí en rojo. O sea que la secuencia, esto es su propia lógica, ¿no? La próxima. Y nuevamente nuestro dibujo, ¿no?, de la terraza. Y voy a hablar ahora
de la segunda fase de entierros que encontramos en este sector del sitio, colocado sobre aquellos hornos revestidos con piedra. La próxima. En la arqueología, el contexto lo es todo. O sea que el arqueólogo tiene... Tampoco es una foto muy romántica, me disculpan. Pero la verdad es que hay que hacer esto para estar seguro del contexto. Y eso, lógicamente, es lo que un vaquero no hace, y tampoco lo hacen algunos arqueólogos que prefieren leer una novela mientras ponen a los obreros a trabajar. Lo que ven aquí es un basurero pedado. El muchacho que hace este trabajo se llama Luis Barría. Él quería ser boxeador, pero yo creo que todavía quiere ser boxeador, ¿no? Después de ver a la última pelea de Trinidad y de la olla, pero ahí está. Y yo no sé si boxea bien, pero sí es un genio con el palaustre. Esto lo peló él, y no es fácil. Vamos un día a Cerro Patacón a ver si podemos hacer lo mismo, buscando las capas de basura. Pero fíjense, aquí hay una interrupción fácil de ver, ¿verdad? Aquí excavaron una tumba a través de este basurero. Estos tiestos van como de 600 a 700 después de Cristo, y las tumbas atravesaron esos basureros. La próxima. Y el hombre, el arqueólogo que dirigió ese trabajo y también excavó, porque el tipo sí trabajaba, es Koichi Udagawa, un japonés que fue prestado por el JICA, la organización japonesa que envía voluntarios al exterior. Koichi trajo consigo técnicas de campo que yo desconocía. Yo una vez, en una parte del sitio, separé 3 estratos. Después, le entregué el trabajo a Koichi, y él identificó 61 estratos. Tal vez yo ve sobre mojado, ¿no? Pero hacía muy bien su trabajo. Prueba de ello, y ustedes ven, ¿no? Aquí va una tumba. Ve que el piso cedió. ¿Por qué? Porque abajo había otra, y abajo otra, y abajo otra. Y esta zona del cerro fue utilizada por 400 años, probablemente por el mismo grupo social. No eran ricos. Este cementerio es contemporáneo con el famoso cementerio de Sitio Conde, donde se encontraron todas esas riquezas. Pero lo bonito de esto es que este cementerio coetáneo es muy diferente. La composición de las edades, de los sexos, los artefactos y todo, pero no deja de ser interesante. Vamos. Una colombiana, Claudia Díaz, acaba de terminar su tesis de licenciatura sobre estos. Ella analizó 117 esqueletos de este entierro, que va de 750, 1000 después de Cristo. Fíjense cómo hay una gran variedad de tumbas. Estas aquí son pequeños entierros con un solo individuo enterrado en forma extendida, y fíjense cómo forman un círculo. A veces un muerto colocado sobre otro y este sobre otro. Como si se tratara, en este caso, ¿ve? 2 niños sobre un adulto y este adulto sobre un adolescente. Hoy me mandó una carta una señora que quiere estudiar el ADN. Vamos a ver si el ADN se conserva. Pero sí sería chévere hacer esto, porque este cementerio sí nos va a dar información sobre la estructura social de este pueblo. La próxima. Enfoca, por favor. Aquí los muchachos ahí excavando uno de los entierros extendidos. Muy pocos artefactos, no eran gente rica. La próxima. Aquí una señora con algunas vasijas. Aquí una vasija antropomorfa, una vasija pintada, otra en forma de rana. La próxima. Esta tumba fue utilizada para enterrar a 29 individuos en 19 diferentes momentos.
Al lado vemos un nicho con 2 adultos y aquí 4 cráneos. Y en Cerro Juan Díaz, al igual que en Panamá Viejo, hemos encontrado muchas ofrendas de cráneos aislados. Qué lindo sería, ¿verdad? Si el ADN pudiera comprobar que en vez de ser cabezas trofeos adquiridas en guerras con los vecinos, son las cabezas de los ancestros. Porque eso es lo que describen los españoles, ¿no? El culto a los cráneos de los ancestros. El ADN podría demostrar un parentesco. La próxima. Y dibujado se ve un poco mejor. Cada vez que hacen un entierro, echan a los ocupantes anteriores hacia los lados. Y la última persona que se entierra ahí es una señora de 60 años, la persona mayor que encontramos en todo el cementerio. Y a ella se la enterró con una linda vasija policromada. Y aquí hay una gran mancha negra que vamos a analizar pronto con la ayuda de Dolores. Ahí quemaron algún tipo de incienso antes de enterrarla. Próximo. En algunos casos, muchos huesos enterrados dentro de urnas, pero es interesante que solamente niños muy pequeños o adultos mayores de 50 años se enterraban en urnas que tal vez simbolizaban la matriz. Solo niños pequeños y viejos enterrados en estas urnas que ahora Aureliano Valencia, que trabaja en Naos conmigo, está restaurando para el museo que un día vamos a hacer en Los Santos. Próximo. Esta vasija policromada también utilizada para enterrar a un niño, esta vez cremado. La próxima. Y la cerámica policromada, no hay mucha, del estilo Macaracas, 750-850 después de Cristo. Lo que es muy interesante aquí es que hay un solo icono y es una especie de cocodrilo emplumado, en este caso muy estilizado. Este mismo icono poco a poco como que va desplazando a los otros iconos de animales. Es como si, no sé, si de repente se fuera acrecentando su importancia, ¿no? en el panteón. En Sitio Conte, donde había tanta riqueza, es también el icono prominente. Así que parece ser, si esta gente es muy pobre y los de Sitio Conte a 30 kilómetros de distancia son muy ricos, ¿no? Me parece que el icono no está indicando el estatus o el rango social de esta gente, sino una afiliación étnica o de grupo. O sea, yo pertenezco al grupo cuyo blasón es el cocodrilo emplumado. Son puras especulaciones, ¿no? Si un día pudiésemos excavar un sitio de estos completamente sin ningún tipo de perturbación, cosa que creo que realmente es muy romántica, ¿verdad? Tal vez podríamos agregar detalles a ese panorama tan interesante. Próximo. Aquí está el cocodrilo emplumado, que a partir de esta fecha, 750 después de Cristo, ya domina la iconografía de los artefactos del Gran Coclé, tanto en cerámica como en orfebrería, y esta pieza fue encontrada en el Caño en los años 70. Aquí vemos un tubo de hueso de jaguar con el mismo icono. La próxima. Y aquí una muestra de lo que se encontró en el Sitio Conte por las mismas fechas. En 3 o 4 tumbas se encontraron centenares de piezas de oro, yelmos, patenas, figurillas, etc. O sea que estamos hablando en Cerro Juan Díaz de una población coetánea que tenía un estilo de vida completamente diferente. La gente pobre y la gente rica de Sitio Conte. La pregunta es, ¿cuál es el ámbito social? O sea, ¿cuál es la envergadura del
las actividades funerarias en este sitio. O sea, ¿qué representa el sitio Ponte? Era el sitio más rico de un pequeño cacicazgo, como que describen los españoles, o era un lugar sagrado para la gente más importante, para los guerreros más insignes de un territorio mucho más amplio. No estoy seguro, porque no hemos hecho, la muestra no es suficientemente grande. Lo que queremos hacer ahora, el próximo año, y quisiera que todos los que están aquí, vayan al sitio. Vamos a excavar ahora en la cima del cerro, a ver si la gente rica está enterrada ahí. Porque es posible que estén estratificando geográficamente a los muertos, ¿no? Los menos ricos están en la terraza y los más ricos en la cima. No sabemos. Hago mención de esa posibilidad porque para darles una idea de qué es lo que se puede hacer, ¿no?, con estas muestras de restos humanos. La próxima. Y una muestra de los pequeños objetos de concha y cerámica, aquí un diente de tiburón encontrados con los muertos en ese cementerio. La próxima. Claudia Díaz, la colombiana, dedicó mucho tiempo a establecer el sexo de sus esqueletos. Aquí vemos un fémur, una pelvis femenina, y ella compara aquí un cráneo con rasgos masculinos y otro con rasgos femeninos. La próxima. Encontró la primera evidencia de la deformación craneal que hemos encontrado en Panamá, la compresión vertical. Aquí vemos un cráneo femenino normal y aquí a la izquierda un cráneo que ha sido, que la persona a medida que iba creciendo tenían algo amarrado, o sea, amarraron una tela aquí en la cabeza para aplastar la cabeza a medida que la persona crecía. Una deformación intencional observada en 2 personas. Estos son factores epigenéticos, unos huesitos inca, huesitos borneanos, que son pequeños huesitos del cráneo, que son factores genéticos. También sería fascinante que si el ADN pudiera hablarnos un poco sobre el parentesco. Sería interesante saber si estas personas con cráneos deformados son de esta comunidad o de otras. La próxima. Realmente de los 117 esqueletos encontrados en el sitio, pocos tenían evidencias de enfermedades crónicas. La enfermedad la patología más frecuente fue la caries. Bastante evidencia de serios problemas dentales. Recuerden que una dieta basada principalmente en el maíz destruye los dientes porque esto es de la época pre-Colgate, ¿no? Y la tortilla y la masa del bollo queda ahí pegado en los dientes. Oh, y miren, formando cálculos. Miren este absceso aquí, ¿ve? Otro absceso acá. Aquí, ¿ve? Aquí vemos las raíces del diente, unos abscesos muy profundos. Acabo de encontrar a una mujer de 25 años que había perdido casi todas las piezas, ¿no?, debido a la carie, a los abscesos. Aquí vemos la carie, la próxima. Y algunas enfermedades de las articulaciones. Por ejemplo, aquí vemos un ejemplo de anquilosis. Las 2 falanges, los 2 últimos dedos del pie completamente fusionados, ¿no?, por la artritis. Bastantes enfermedades, osteoartritis también. Aquí la labiación en una vértebra. Me imagino que las mías tienen esa labiación, porque ya cuando yo saco jugando tenis ya no aguanto el dolor, ¿verdad? Me imagino que si Claudia me desenterrara en un par de años, me encontraría este grado de labiación en las vértebras. O sea, el tipo de enfermedad que afecta a una población que es bastante activa. La próxima. Y quizás el ejemplo más contundente de una infección, pero no una infección sistémica, sino una infección bastante localizada,
un fémur normal contrastado con otro fémur de una persona que tenía una infección probablemente bacteriana causada por algún golpe, una herida, que a lo mejor condujo a la muerte del individuo. Pero en términos generales, si bien padecían de muy mala salud dental, en otros aspectos de una población, si bien no era tan rica, que disfrutaba de una salud más o menos aceptable. Próximo. Bueno, me imagino que ya Barcelona metió 2 goles, y voy a terminar mi conferencia volviendo lastimosamente a lo menos romántico, que es a los basureros. Nosotros, realmente hemos pasado muchísimo tiempo tratando de ver dónde están las viviendas y cuáles zonas del sitio se usaban para las distintas actividades. Para darles una idea de cómo nosotros tenemos que trabajar, ¿no? Hoy día, nosotros vivimos en un mundo de especialistas. El plomero, el mecánico. No, ya muy pocas personas son Leonardo de Da Vinci, ¿verdad? O sea que ya hay pocas personas del Renacimiento. Yo cocino más o menos bien, ¿no? Pero realmente la que arregla las puertas dañadas en la casa de mi esposa. O sea, yo soy fatal. Entonces realmente yo creo que no tengo ninguna especialización. O sea, soy inútil, ¿verdad? Pero en tiempos precolombinos había muchos especialistas. Aquí vivía un tipo que pulía hachas. Era el mecánico del pueblo. No, el mecánico no, el herrero, sí. El español que llegaba con su maquinita a afilar los cuchillos, ¿verdad? Aquí vivía él. Y lo que no está bien enfocada la foto, pero lo que ven ahí son guijarros. Ahí está Luisito pelando su basurero, ¿eh? Aquí ven manchas negras. Son guijarros para pulir hachas pulidas de basalto. El hacha de piedra pulida era sumamente importante porque era el instrumento que usaban para trabajar la madera, para talar el bosque. John Griggs, un estudiante de Texas, está trabajando en este momento en Cacerrayo, más allá del Copé, en la zona más lluviosa del Caribe de Panamá. Y ahí está encontrando muchos sitios que se remontan al 1000 a.C. ¿Qué hacía esa gente en ese bosque? ¿Saben qué estaban haciendo ahí? Buscando basalto para hacer hachas. Aquí en esta zona de Panamá no hay mucho basalto. Entonces, ¿qué tenían que hacer estos tipos? Importar las hachas ya hechas, y si se rompían, si se dañaban, las pulían. Y aquí es donde vivía el herrero que arreglaba las hachas. La próxima. Y en este basurero, alguien perdió su nariguera. Eso es para demostrarles que el oro no solamente se encuentra en la huaca. El oro se encuentra ahí donde la abuela estaba barriendo el piso y chuleta no encontró su nariguera. La próxima vuelta. Y para terminar ya, extraña costumbre, el tercer evento funerario consistió en 28 vasijas colocadas sobre un piso de arcilla. Aquí vemos una vasijita de esas que yo sugerí que tal vez se colocaba en el ápice del techo. Esto tiene una fecha como de 1400 después de Cristo, poco antes de la conquista. La única ofrenda, mandíbulas humanas rayadas sin dientes, y los dientes extraídos post-mortem. Las vasijas con las mandíbulas adentro. La próxima.
mandíbulas rayadas, o sea, sacaron la carne y los dientes. ¿Dónde están los dientes? En este momento, Diana Carvajal y... esta no es Diana, esta es una mexicanita que se llama Claudia, pero Claudia y Diana están excavando la única estructura redonda que hemos encontrado en el Panamá Central. Recuerden que Oviedo dice que las casas de los caciques eran redondas. La próxima. Bueno, esta excavación, que tampoco es muy romántica, es de una casa redonda. Estos pedazos que ustedes ven aquí son fragmentos de un piso de arcilla quemada. Diana no me ha mandado todavía el plano, ya esto lo tiene completamente dibujado. Estas son perturbaciones hechas por los vaqueros. Esta estructura redonda tenía un diámetro de 15 metros. Y Diana encontró los postes en la periferia. Y 3 postes y una muestra de conchas empotradas en el piso dieron las mismas fechas del carbono 14, 1400 años después de Cristo. Lo más interesante, o sea, 100 años delante de la conquista, lo más interesante es que aquí no hay basura doméstica. Parece que las conchas eran como una ofrenda. No hay basura doméstica. Esta estructura tenía otra función. Y en el piso, muchos dientes. Puede ser, pues, que hay una relación entre las mandíbulas desdentadas y los dientes que estamos encontrando aquí. ADN, señores, vamos a buscar el ADN en la dentina. Los españoles nos cuentan que los cadáveres de los ancestros disecados con aquellos hornos revestidos con piedras se colocaban en cadalzos o en camas, en líos luengos, según las crónicas, en este tipo de casa. O sea, estamos pensando pues que esto podría ser una casa mortuoria donde se guardaban los cadáveres de los ancestros. Y estoy buscando fondos para seguir excavando durante 2 años más. A ver si conectamos la casa con las mandíbulas sin dientes. Ya se me acabó la gasolina. No quiero adelantar. Y es interesante que ahí llegan muchísimas personas al sitio y les fascina llegar cuando estamos trabajando, adivinen qué, huacas. O sea que los entierros son fascinantes para todo el mundo, ¿no? Y cuando llegan, pues es lógico, ¿no? Cuando llegan grupos escolares y ven un montón de muertos y los arqueólogos trabajando ahí, despejando los huesitos, por supuesto quedan fascinados. Pero cuando llegan ahora, cuando la pobre Diana ha pasado 6 meses tratando de buscar la periferia de su casa redonda, que podría ser la única casa mortuoria jamás encontrada en América Central. Ese tipo de excavación realmente no es tan romántica, pero sí es sumamente importante para la prehistoria, no solo de Panamá, sino de la América Central. Así que vamos a tener la esperanza de conseguir más fondos para que sigamos excavando. Entonces yo he pasado ya 1 hora hablando sobre la arqueología de este sitio, tratando de indicarles lo rico que es este sitio, rico para la historia del país, para una investigación sobre la vida cotidiana y otros aspectos de la cultura. Yo realmente he trabajado poquísimo en el sitio y todo ese trabajo tan tedioso lo han hecho otras personas, estudiantes y jóvenes profesionales a los que quiero mencionar aquí. Ilian Sasa pasó 2 años en el sitio, una muchacha panameña, su papá es de Antón, consiguió una de esas excelentes becas del Senacit para ir a Boston a hacer su doctorado. Esperamos que regrese en 2 años y va a hacer la tesis sobre la parte geográfica, la importancia regional de Cerro Juan Díaz. Oman Solís, un costarricense que vino en el 94, hizo un trabajo lindísimo despejando un área de viviendas y basura. Luis Sánchez ya hizo su tesis sobre la cerámica
de las primeras excavaciones, ahora es el director de campo del sitio. Ayer en Radio Caracol entraron 3 llamadas. La primera sobre, adivinen qué, la huaca. La segunda, si nosotros éramos huaqueros o arqueólogos, ¿no? La segunda sobre los daños que hicieron aquí en el Parque Metropolitano. ¿Y por qué permitimos eso? Segunda pregunta. Muy buena, ¿eh? Atinada. La tercera pregunta, de un indio en la montaña de Veragua. Y el tipo me dijo que él hablaba el idioma Nové Buglé. Entonces el tipo era bilingüe. Y que él sabía que yo era muy conocido y que a mí me gustaba hablar sobre lo de los indios, pero ¿qué beneficio eso representaba para ellos? ¿No? Entonces me quedaba 1 minuto. Entonces yo no podía contestar la pregunta, gracias a Dios. Pero lo que dije fue, Aguilardo Pérez es indígena, es cuna y estudió en Rusia y es arqueólogo. Y Máximo Jiménez, que estudió todo eso besito de estos basureros, es también, no es Nové Buglé, es Nové. Y yo espero que mi compañero en la Cordillera del Agua se sintió orgulloso de que Máximo Jiménez esto es Nové. Próximo. Y Diana Carvajal, otra colombianita que hizo su tesis sobre un conchero que ahora está dirigiendo la excavación de esa casa redonda. Y aquí Benoit Desjardins de la Universidad de Montreal, que ha traído al sitio a 42 estudiantes, de los cuales algunos ya están pensando en hacer tesis de maestría sobre aspectos relacionados con el sitio. O sea que es un trabajo de conjunto, y como dijo Stanley al inicio, un trabajo, una investigación donde han participado 60 estudiantes de 10 países, y ojalá sigamos consiguiendo los fondos, porque creo que sí vale la pena permanecer 2 o 3 años más en este lindo sitio. Vamos a ver el resultado, pues. Muchas gracias. Gran silencio. Preguntas, pero no de guatería. Sí, señor. Sí, las tintas que se usan en la cerámica, ¿de qué se base, de qué clase de plantas? No son plantas, son minerales. Ah, minerales. Casualmente, una muchacha que salió en la última foto es antropóloga, y una de las cosas que no hemos hecho bien en Panamá es el estudio de los pigmentos, ni de las arcillas. Y ella ha ubicado a 200 personas cerca de Los Santos que aún hacen cerámica. Y urge hacer un trabajo de etnoarqueología. Es interesante porque en la arqueología nosotros siempre cuando leemos en la escuela aprendemos que para hacer cerámica hay que agregar un antiplástico, ¿no? Un desgrasante, que es como piedra molida a la cerámica, al barro. Pero lo que hace un amigo mío, el señor ahí en Los Olivos, ¿cómo se llama? ¿Verdad? Isaac Calderón, ¿verdad? Él hace cerámica en Los Olivos, y él busca 2 clases de arcilla y las seca, después las muele y las mezcla. Entonces todos estos detallitos tecnológicos me imagino que vienen de tiempos precolombinos, ¿no? Y nadie ha hecho un trabajo sobre eso. En México se ha hecho bastante, ¿no? Con la etnoarqueología. Pero pigmentos minerales y materiales locales probablemente. Otra pregunta. Sí, usted mencionó, por lo menos cuando habló de la alimentación, la parte de los peces también, por otro lado habló de la salud más o menos que tenían estos habitantes. Sin embargo, lo que me llamó la atención es que en una de las excavaciones habían 16 personas enterradas, y mencionó que inclusive había niños, y después volví a mencionar nuevamente niños. Entonces, yo hubiera pensado en forma general que los huesos, los restos encontrados serían ya de personas de edad mayor que fueron en algún momento enterrados. Pero en el caso de los niños, No. o sea, ¿qué pudo
¿qué es lo que tal vez habrá No, me ha gustado mucho su pregunta porque es cuando di una charla recientemente en el Smithsonian, otra persona me hizo la misma pregunta y realmente hay un alto índice de mortalidad infantil, o sea, y pocas personas mayores. Pero hay que recordar que las expectativas de vida no alcanzaron los 40 años hasta inicios de este siglo, ¿verdad? O sea que no es extraño encontrar en una comunidad preindustrial una expectativa de vida de 25 años y una evidencia de mortalidad infantil. No, definitivamente hay una contradicción. Pero sí, ¿sabe por qué hago hincapié en la salud? En Colombia, por ejemplo, en muchos conjuntos de esqueletos se ve mucha evidencia de enfermedades sistémicas, enfermedades que dejan evidencias parecidas a la sífilis, por ejemplo. Pero en estas poblaciones no se nota. Y ¿sabe qué interesante también? Pocas evidencias de trauma. Y cuando leemos las crónicas y sobre las guerras, ¿no? Esperaría tal vez encontrar más evidencia, pero otro compañero, cuando yo dije eso el otro día, otro compañero decía, pero dije, ahí no había muchos hombres. Así que si tuviéramos esqueletos de un cementerio como Sitio Conte reservado principalmente para hombres adultos, tal vez encontraríamos más evidencia de traumas. El problema es el muestreo. Parece mentira, pero en esa famosa excavación que hicieron en los años 30 en Sitio Conte, ni siquiera recogieron los huesos. Los dejaron ahí en la tierra. Dime. Me sorprende, no sé, supongo que es mi ignorancia nada más, pero siempre he oído que la sífilis lo trajeron los españoles. No. La sífilis es... No, sí, es americana. Ahora bien, es un enredo eso. Yo sé, yo no soy especialista en la materia tampoco. Pero parece que estas infecciones treponémicas son muy complicadas, ¿no? Y hay muchas enfermedades que dejan en los huesos las mismas evidencias casi, ¿no? Entonces no son necesariamente venéreas, ¿no? O sea, hay una gran controversia en la literatura sobre, además, la posibilidad, ¿no? de la hibridización, ¿no? de los patógenos. Los vikingos. Sí, los vikingos decidieron en español. ¿Existe algún vínculo entre estos pobladores de estas regiones con las actuales indígenas, alguno de los grupos indígenas de Panamá? Lo que trato de decir siempre, ¿no? Es lo que tenemos que hacer es tratar de mantener separados los grupos de datos. Nosotros jamás podremos determinar, por ejemplo, qué idioma hablaban esta gente. No hay forma de rescatar esa información. Hay una sola palabra en las crónicas registrada en esa zona de Panamá. Es la palabra para venado, bije o biqui, que casualmente es la palabra que hoy día usan en el Emberá o el Guaunam para venado. No, qué interesante. Pero no podemos decir qué idioma hablaban. Pero si vemos la población moderna y los lingüistas y los genetistas hacen filogenias, no hay duda, ¿no? de que los grupos actuales de Panamá descienden de una población de larguísima permanencia del istmo. O sea, los genetistas están hablando de la divergencia de los chibcha parlantes hace 10.000 años. O sea, ellos tienen polimorfismos privados que señalan una gran antigüedad. Aquí hay profundidad temporal. Por eso a mí me gusta poner la foto de la deforestación en la Yeguada. Hay una evidencia fehaciente, ¿no? de la permanencia de la población. Pero son datos arqueológicos, paleontológicos. Entonces, por otro lado, los comparamos con las otras bases de datos y concluimos que si bien no podemos ser muy detallistas, es la misma gente. Vamos a tomar una pregunta, la última, acá. ¿Qué relación cree que existió entre el Sitio Conte, el Caño y Juan Díaz? ¿Algún intercambio entre ellos, los indígenas? Bueno, recuerdo lo que dije, ¿no? Que son sitios que pertenecían sin lugar a duda al mismo ámbito cultural. O sea, compartían la misma iconografía, la misma ideología, ¿no? O sea, las mismas ideas.
¿no? Culturalmente eran la misma, lo que nosotros en la arqueología llamamos la misma cultura. Entonces, las crónicas nos dicen que se casaban entre sí, ¿no? Que el cacique tal se casaba con la hermana del cacique, otro cacique, ¿no? La misma cultura. También dije que hay diferencias de estatus. Que Sitio Conte obviamente es un sitio de alto estatus, ¿no? Ahí el 80% de los huesos son adultos, 95% de los adultos son hombres, ¿no? O sea, un cementerio reservado para un sector de la población, hombres adultos, tal vez guerreros, gente rica. En el momento en que tenemos en Cerro Juan Díaz, otro tipo de población, más pobre, más humilde, pero culturalmente interrelacionado. Y a mí me parece que es bien interesante el Caño igual. El Caño y Sitio Conte pertenecen al mismo conjunto, es el mismo sitio, son contiguos. Sitio Conte se resuela, Natá y el Caño son un gigantesco sitio contiguo. La misma gente. Muy bien. Gracias. Vamos a pedirle, siendo las 9:20, a Jenny Echeverría del Parque Metropolitano que le entregue al doctor Cook el souvenir de su charla ante cuando el doctor Cook mencionaba cuánta gente joven ha invertido energía buscando rescatar esta cultura, que no tenemos un museo abierto todavía. Ojalá que esta idea de abrir un museo en las provincias centrales, que recupere esta, creo que debería ser como parte de la agenda cultural de provincias centrales. El pensar que siempre todo tiene que estar en la capital de la República y dejar todo en manos del gobierno central, creo que toca a las fuerzas vivas provinciales, a las empresas privadas, a los grupos académicos, tomar parte de esa responsabilidad, y quizás deba habilitarse todo este trabajo extraordinario que se ha hecho por tantos años, por tantos investigadores, que se pierda después. Debemos buscar, yo creo que el sueño de Richard y el equipo que trabaja con él en algún lugar en Azuero, en Los Santos, esta riqueza extraordinaria con todas estas explicaciones, cómo vivían estos panameños de hace miles de años atrás, que son nuestros antepasados lejanos y no tan lejanos. Muchas gracias por acompañarnos a esta charla. Los veremos el próximo mes, el último miércoles, el mes de octubre, cuando la charla será de la doctora Gómez sobre cómo se defienden las plantas tropicales. Que vayan bien. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. ¿Qué tú vas a hacer con eso? El huevo quedó en paz. ¿Eh? El huevo quedó en paz. Sí, de verdad. Arsenal y Barcelona. El primer gol, el primer tiempo lo dio Luis Enrique y el del Arsenal lo cogió Canú en el minuto 80. Tampoco que las vacas de la iglesia de Natal. El próximo juego va a ser de vuelta. ¿Ah? No sabía que ¿por qué? Pero más delgado. Sí, no lo dieron en la tarde. ¿Qué? ¿Cómo en la Oye, ¿no va para el libro? ¿Para allá? ¿Aló, el director? Yo soy Almírez, la directora. Yo recuerdo que no hago la excavación.